Bien, ¿qué es lo que tengo aquí? Los documentos del Concilio Vaticano II. Vamos a leer un poco qué dice eh, el Concilio Vaticano II, eh, específicamente la Constitución Dogmática Lumen Gentium, ¿sí? En sus numerales 14, con respecto a los fieles católicos, es decir, con los que ya somos católicos, y en su numeral 15, con respecto a los cristianos no católicos. ¿Por qué quiero hacer este video? Porque, bueno, escuché un comentario de un hermano católico, entre comillas, ya que dio a entender que el Concilio Vaticano II enseña que ya no es necesario que los cristianos no católicos se conviertan al catolicismo. Vamos a ver qué dice en realidad esta constitución. El Concilio Vaticano II, mejor dicho. Como ustedes pueden ver, recién he empezado a leer este documento. Así que vamos a empezar. Numeral 14. El Sagrado Concilio fija su atención en primer lugar en los fieles católicos y enseña fundado en la Sagrada Escritura y en la tradición que esta iglesia peregrinante es necesaria para la salvación, es decir, la Iglesia Católica. El único mediador y camino de salvación es Cristo, quien se hace presente a todos nosotros en su cuerpo, que es la Iglesia, es decir, la Iglesia Católica. Él mismo, al inculcar con palabras explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, Marcos 16:16 y Juan 3:5. Vamos a leer qué dice estos dos pasajes bíblicos, ¿sí? Vamos a poner aquí la imagen de Nuestra Señora para separar, para que no se nos pierda para que no se nos pierda el numeral. Y vamos a empezar por Marcos 16:16. Marcos 16:16. Voy a leerlo desde la versión de la Biblia Didache, ¿sí? Como ustedes pueden ver. A ver qué dice. Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. Es decir, con respecto a los que escuchan ya las enseñanzas de la iglesia y no quieren convertirse. El que cree y se bautice se salvará. Vamos a continuar a ver qué otro pasaje era. Juan 3:5. ¿Qué dice Juan 3:5? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto con respecto a los que ya han escuchado la palabra de Dios. Pero vamos a seguir. Vamos a leer de nuevo desde este punto. Él mismo, al inculcar con palabras explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, Marcos 16:16, Juan 3:5, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia en la que los hombres entran por el bautismo como por una puerta, por lo cual no podrían salvarse aquellos hombres que, conociendo que la Iglesia Católica fue instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria, sin embargo, se negasen a entrar o perseverar en ella. Es decir, aquellos que ya saben que la Iglesia Católica es necesaria para la salvación, pero sin embargo no quieren aceptarla. No, estas personas no podrían salvarse.
y Dios obviamente les tomaría en cuenta esto. Vamos a seguir. A esta, a esta sociedad, la iglesia, a esta sociedad de la iglesia están incorporados plenamente quienes, poseyendo el Espíritu de Cristo, aceptan la totalidad de su organización y todos los medios de salvación establecidos en ella. Es decir, todos los que están en la iglesia aceptan todo de la iglesia, toda su organización, todo lo que enseña, incluyendo al Papa y al Magisterio. Y en su cuerpo visible están unidos con Cristo, el cual rige mediante el sumo pontífice, es decir, el Papa Francisco, y los obispos, es decir, todos los obispos fieles a él, por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno y comunión eclesiástica. No se salva, sin embargo, aunque esté incorporado a la iglesia, quien no perseverando en la caridad, permanece en el seno de la iglesia en cuerpo, mas no en corazón. Pero no olviden todos los hijos de la iglesia que su excelente condición no deben atribuirla a los medios propios, sino a la gracia singular, a la gracia singular de Cristo, a la que, si no responden con pensamiento, palabra y obra, lejos de salvarse, serán juzgados con mayor severidad. Sí, es decir, esas personas que no están al 100%, que no cumplen lo que manda la iglesia, pero se hacen llamar católicos. Esos tampoco podrían salvarse si mueren en esa condición. No solamente los que ya conociendo a la iglesia reniegan de ella, no solamente los que ya conociendo a la iglesia reniegan de su autoridad, sino aquellos que estando dentro de la iglesia no están dispuestos a cumplir lo que enseña la iglesia. Seguimos. Los catecúmenos que, movidos por el Espíritu Santo, solicitan con voluntad expresa ser incorporados a la iglesia, es decir, los nuevos católicos, por este mismo deseo y están vinculados a ella y a la madre iglesia, y la madre iglesia los abraza en amor y solicitud como suyos. Bueno, hasta ahora el Concilio Vaticano II, por medio de la Constitución Lumen Gentium, no dice nada de que los evangélicos u otros cristianos no católicos no deban de convertirse al catolicismo. Pero vamos a seguir leyendo. Esta vez expresamente hablando de los cristianos no católicos. Numeral 15. La Iglesia se reconoce unida, por muchas razones, con quienes estando bautizados se honran con el nombre de cristianos, pero no profesan la fe en su totalidad o no guardan la unidad de comunión bajo el sucesor de Pedro, es decir, el Papa Francisco. Pues hay muchos que honran la Sagrada Escritura como norma de fe, y eso está bien, como norma de fe y vida. Muestran un sincero celo religioso, creen con amor en Dios Padre Todopoderoso y en Cristo, Hijo de Dios Salvador. Hijo de Dios Salvador. Están sellados con el bautismo, es decir, están bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, por el que se unen a Cristo y además aceptan y reciben los sacramentos en sus propias iglesias o comunidades eclesiásticas, es decir, refiriéndose a los ortodoxos, a las iglesias de Oriente, que no están unidas al Papa, por el que se unen a Cristo y además aceptan y reciben otros sacramentos. Vuelvo a repetir esto. Y reciben otros sacramentos en sus propias iglesias o comunidades eclesiásticas. Muchos de entre ellos poseen el episcopado, como los ortodoxos, por ejemplo. Celebran la Sagrada Eucaristía
y fomentan la piedad hacia la Virgen María, Madre de Dios. Añádase a esto la comunión de oraciones y otros beneficios espirituales e incluso cierta verdadera unión en el Espíritu Santo, ya que Él ejerce en ellos la virtud santificadora con los dones y gracias, y a algunos de entre ellos los fortaleció hasta la efusión de sangre, es decir, el martirio. De esta forma el Espíritu suscita en todos los discípulos de Cristo el deseo y la actividad para que todos estén pacíficamente unidos del modo determinado por Cristo, en una grey y bajo un único pastor. Para conseguir esto, la Iglesia Madre no cesa de orar, esperar y trabajar, y exhorta a sus hijos a la purificación y renovación, a fin de que la señal de Cristo resplandezca con más claridad sobre la faz de la tierra. Bueno, esto dice el Concilio Vaticano II con respecto a los hermanos no católicos que son cristianos. No dice nada que esté prohibido que ellos se conviertan, o que no es necesario que ellos se conviertan. No dice nada en absoluto hasta donde yo lo he leído. Como ya les dije en un principio, bueno, recién estoy empezando a leer los documentos del Concilio Vaticano II. Así que que quienes vean este video, les reto a que me muestren en qué parte o en qué documento del Concilio Vaticano II dice que no es necesario que los cristianos no católicos no se conviertan al catolicismo para salvarse. Obviamente por ahora, como les he leído en estos numerales, esto no es cierto. Pero les reto a que me muestre alguien lo contrario, de que diga o infiera de que el Concilio Vaticano II dice que no es necesario que los hermanos separados u otros cristianos se conviertan al catolicismo. Dios les bendiga a todos.